Un joven multimillonario le dio comida a dos hermanas gemelas en una calle de la ciudad en pleno invierno, y al día siguiente 3 coches de policía aparecieron frente a su mansión. El reloj digital del Audi RS7 parpadeaba marcando las 11:47 p.m. cuando Miguel Benavides ajustó de nuevo la calefacción del coche. La temperatura había caído en picado en los últimos días, convirtiendo Madrid en un paisaje casi surrealista, con copos de nieve danzando perezosamente bajo el resplandor dorado de las farolas. El distrito financiero, que durante el día solía ser un hervidero de trajes caros y tacones altos, ahora descansaba en un silencio casi sepulcral, roto solo por el rugido ocasional de un taxi solitario o los pasos apresurados de algún trabajador nocturno que intentaba llegar a casa. Miguel se masajeó las sienes, sintiendo el familiar dolor punzante que siempre acompañaba a los días especialmente estresantes. Su última reunión del día se había alargado mucho más allá de lo previsto, unas delicadas negociaciones con inversores chinos que insistían en cuestionar cada coma de los contratos. A sus 32 años, como presidente de uno de los bancos privados más grandes del país, debería estar acostumbrado a la presión, pero algunas noches pesaban más que otras. El rostro de su padre, enmarcado en una foto sobre su escritorio, parecía juzgar cada una de sus decisiones con esa característica media sonrisa. El poder y la responsabilidad son las dos caras de la misma moneda, hijo, solía decir, generalmente seguido de un sorbo de su whisky favorito. Miguel asumió la presidencia del banco antes de cumplir los 30, después de que un infarto masivo se llevara la vida de su padre. Desde entonces, cada día había sido una nueva prueba para demostrar si estaba a la altura del legado de los Benavides. La nieve comenzó a caer con más intensidad, creando pequeños remolinos blancos que danzaban en el aire. Miguel redujo la velocidad, más por costumbre que por necesidad. Las calles estaban prácticamente desiertas. Fue entonces cuando algo inusual captó su atención a través del parabrisas. En la Plaza Mayor, conocida por sus árboles centenarios y sus esculturas modernistas, 2 pequeñas figuras destacaban en uno de los viejos bancos de madera. A primera vista, parecían parte de la decoración invernal de la plaza, quizás otra instalación artística de las que tanto gustaban en el ayuntamiento. Pero entonces una de las figuras se movió y el corazón de Miguel dio un vuelco. Redujo aún más la velocidad, guiando el coche hacia el bordillo. La visión le golpeó como un puñetazo en el estómago. Eran 2 niñas pequeñas, gemelas idénticas, que no podían tener más de 4 o 5 años. Llevaban abrigos finos, totalmente inadecuados para aquella temperatura gélida, aferrándose la una a la otra como pajarillos indefensos, tratando de protegerse de la tormenta. «Dios mío», murmuró, aparcando el coche apresuradamente junto a la acera. Al otro lado de la calle, en una de las antiguas casas del barrio de las Letras que aún resistían la modernización, una cortina de encaje se movió discretamente, pero Miguel estaba demasiado concentrado en las niñas como para darse cuenta. El viento helado le golpeó en el momento en que abrió la puerta del coche, atravesando incluso su abrigo de lana italiana de 3.000 euros. Su cabello oscuro, habitualmente peinado con meticulosidad, se desordenó al instante por la nieve y el viento. ¿Cómo podían esas criaturas soportar ese frío con tan poca protección? Se acercó lentamente, consciente de que su altura y su aspecto formal podrían asustar a las niñas. «Hola», dijo suavemente, manteniendo la voz tranquila y amable, de forma muy parecida a como lo hacía cuando visitaba el ala de pediatría del Hospital San Carlos que su banco patrocinaba. «¿Estáis bien vosotras dos?» Las gemelas se encogieron aún más, como si intentaran desaparecer la una en la otra. Sus rostros eran pequeños espejos de miedo y desconfianza, pero lo que más impactó a Miguel fue cómo se comunicaban, no con palabras, sino a través de miradas rápidas, casi imperceptibles, como si compartieran un lenguaje secreto que solo ellas entendían. Al otro lado de la calle, Beatriz Betty Padilla se ajustó sus gafas de lectura mientras observaba la escena.
A sus 65 años, después de 4 décadas como maestra de primaria, había desarrollado un sexto sentido para situaciones que involucraban a niños. En los últimos días, había notado a las pequeñas gemelas apareciendo en la plaza al anochecer, pero algo la había frenado a la hora de llamar a las autoridades. Quizás era la forma en que las niñas se protegían mutuamente, o tal vez su propia reticencia a separar potencialmente a 2 criaturas tan unidas. «Hace mucho frío aquí fuera», continuó Miguel, manteniendo una distancia respetuosa. Notó cómo la nieve se acumulaba en sus cabellos oscuros, formando pequeñas coronas blancas que se derretían lentamente. «¿Puedo ayudaros? ¿Tenéis hambre?» Ante la mención de la comida, un brillo momentáneo iluminó los ojos de una de las niñas, verdes e intensos, que cargaban con el peso del mundo. La otra inmediatamente agarró la mano de su hermana, un gesto que parecía tanto protector como restrictivo. Miguel regresó rápidamente al coche, sus zapatos italianos hundiéndose en la nieve que ya había comenzado a acumularse en la acera. En el asiento del copiloto estaba el bocadillo que había comprado antes, un ritual que mantenía en sus noches de trabajo tardías. También cogió una botella de agua mineral y, lo más importante, el abrigo de repuesto del asiento trasero. Betty Padilla se acercó más a la ventana, sus dedos arrugados aferrando las cortinas de encaje que su madre había hecho décadas atrás. En el tenue resplandor de la noche, podía ver el reflejo del televisor silenciado detrás de ella, una vieja reposición de algún programa de cocina que en realidad no estaba viendo. Sus ojos se movían entre las niñas y el hombre bien vestido que acababa de llegar en su coche de lujo. «Emilia», susurró una de las niñas a la otra, su voz tan baja que Miguel tuvo que esforzarse para oírla. Fue la primera palabra pronunciada desde su llegada. «Sara», respondió la otra en el mismo tono bajo, y Miguel se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario, un momento de decisión entre las 2 pequeñas, una comunicación que iba mucho más allá de las palabras. Se acercó un poco más, ofreciendo el bocadillo como una ofrenda sagrada. La que parecía ser Emilia, aunque no estaba seguro, extendió una mano temblorosa y tomó la comida con una precisión que parecía casi ensayada. Dividieron el bocadillo en porciones meticulosamente iguales, usando sus diminutos dedos con una destreza sorprendente. Mientras las observaba, Miguel comenzó a notar detalles que no había visto en el shock inicial. Sus cabellos oscuros estaban enredados y sin cortar, como si no hubieran visto un peine en semanas. Había manchas de suciedad en sus rostros que la nieve derretida comenzaba a lavar, revelando una piel demasiado pálida. Pequeños cortes y rasguños marcaban sus manos, algunos ya curados, otros aún frescos. Pero sus ojos eran lo que más le perturbaba. Esos idénticos y profundos ojos verdes que parecían contener demasiadas historias para unas niñas tan pequeñas. Había una mezcla de miedo y resignación que le oprimió el corazón. En la casa del barrio de las Letras, Betty Padilla había sacado un bloc de notas de su escritorio. Con la meticulosidad de alguien que se pasó la vida corrigiendo exámenes, anotó la matrícula del Audi. También anotó la hora exacta y una breve descripción del hombre. Alto, bien vestido, probablemente en la treintena. Sus años como educadora le habían enseñado a confiar en su instinto, y algo en la escena la inquietaba profundamente. «No podéis quedaros aquí fuera», dijo Miguel después de que las niñas terminaran de comer, observando cómo se sacudían las migas de la ropa con gestos idénticos y sincronizados. «Hace demasiado frío. Dejadme ayudaros. Tengo una casa grande y cálida, con comida y...» Se detuvo a media frase al ver el pánico instantáneo en sus ojos. ¿Sara? ¿O era Emilia? Apretó la mano de su hermana aún más fuerte, sus pequeños nudillos poniéndose blancos por la fuerza. «No voy a haceros daño», prometió, sintiendo una emoción que no podía nombrar del todo, algo entre compasión, preocupación y un instinto más profundo, casi primario. «Podéis estar juntas todo el tiempo. Solo quiero asegurarme de que estáis seguras y calientes esta noche».
Las gemelas intercambiaron otra de esas miradas enigmáticas que parecían contener conversaciones enteras. La nieve caía ahora con más fuerza, y Miguel podía verlas temblar violentamente, sus labios comenzando a adquirir un preocupante tono azulado. Fue Sara quien tomó la decisión por ambas. En un movimiento repentino, se levantó, tirando de Emilia con ella. Miguel las cubrió rápidamente con su abrigo de repuesto, un largo abrigo de cachemira lo suficientemente grande como para envolverlas a ambas como una manta improvisada. Mientras las conducía hacia el coche, sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros como la nieve que seguía cayendo a su alrededor. Una parte de su mente, la misma que le había convertido en un banquero de éxito, le gritaba que debía llamar a la policía de inmediato. Pero algo más fuerte, quizás el mismo instinto que le hizo detenerse esa noche, le decía que tenía que proteger a estas niñas primero. Betty Padilla observó cómo el Audi RS7 negro se alejaba en la noche nevada, llevándose a las pequeñas gemelas que había estado vigilando en silencio durante los últimos días. Sus manos arrugadas temblaron ligeramente mientras tecleaba el número de la matrícula en su viejo teléfono móvil, uno de los pocos lujos tecnológicos que se permitía. La mansión Benavides era una imponente estructura neoclásica en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Cuando Miguel guió el coche a través de las puertas de hierro forjado, conduciendo por el camino bordeado de árboles, notó que las gemelas se removían en el asiento trasero, con los ojos muy abiertos, mientras observaban la propiedad con una mezcla de miedo y asombro. La casa estaba en silencio y parcialmente a oscuras. La señora Rodríguez, el ama de llaves que había trabajado para la familia Benavides durante más de 2 décadas, se había ido temprano debido al tiempo, dejando solo unas pocas luces estratégicamente colocadas. Miguel guió a las niñas al interior, notando cómo se movían en perfecta sincronía, sin alejarse nunca más de unos pocos centímetros la una de la otra. En la espaciosa y moderna cocina, improvisó lo mejor que pudo. Encontró unas sopas instantáneas en la despensa, algo que la señora Rodríguez guardaba para emergencias, y preparó chocolate caliente mientras las gemelas se sentaban acurrucadas en el enorme sofá del salón adyacente, sus ojos escudriñando el lujoso entorno como pequeños radares en busca de amenazas o vías de escape. El aroma del chocolate caliente pareció devolver un poco de vida a sus expresiones. Bebieron lentamente, siempre compartiendo todo por igual, siempre comunicándose a través de esas miradas silenciosas que parecían contener conversaciones enteras. Miguel notó cómo sus pequeñas manos temblaban alrededor de las tazas, como si el simple hecho de aceptar consuelo fuera un acto aterrador. Después de una silenciosa negociación, aceptaron darse un baño, pero solo si podían permanecer juntas y solo después de que Miguel les mostrara que el baño tenía 2 puertas que podían abrir si querían irse. Las dejó con toallas limpias y algunas de sus viejas camisetas que servirían como camisones improvisados, dándoles privacidad, pero permaneciendo lo suficientemente cerca para oír si necesitaban ayuda. El sonido del agua corriendo se mezclaba con susurros ocasionales, las primeras conversaciones reales que había oído entre ellas, aunque no pudo entender las palabras. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que dependían la una de la otra, como si fueran 2 mitades de un mismo todo. En la habitación de invitados principal, decorada en suaves tonos azules y beige, las gemelas finalmente comenzaron a mostrar signos de agotamiento. Miguel las vio quedarse dormidas, acurrucadas juntas en una de las camas king size, pareciendo aún más pequeñas en medio de las sábanas de algodón egipcio. Solo entonces, observándolas bajo el cálido resplandor de una lámpara de noche, comenzó a notar las señales más preocupantes. Tenían viejos moratones en los brazos, algunos ya amarillentos, otros todavía verdosos y morados. Sus cuerpos eran demasiado pequeños para su edad aparente, con las costillas visibles incluso a través de las camisetas de gran tamaño.
Una serie de pequeñas cicatrices, algunas que parecían quemaduras, salpicaban sus brazos y piernas, contando historias silenciosas de negligencia o algo peor. En su despacho de la planta baja, Miguel se sirvió un dedo de whisky, pero no lo bebió. El líquido ámbar simplemente se arremolinaba en el vaso mientras pasaba las siguientes horas alternando entre sitios web de niños desaparecidos y noticias recientes sobre abandonos o secuestros. Para su sorpresa y creciente preocupación, no encontró ningún registro de gemelas desaparecidas que coincidiera con la descripción de Emilia y Sara. Sus búsquedas le llevaron a varios artículos sobre niños de la calle, estadísticas sobre el abandono infantil y estudios sobre gemelos. Aprendió que los gemelos idénticos a menudo desarrollaban lenguajes privados y conexiones profundas que los científicos aún no podían entender del todo. Leyó sobre casos de hermanos que sentían el dolor del otro, que soñaban los mismos sueños, que no podían vivir separados. El sol ya estaba pintando el horizonte con tonos rosados y dorados cuando su teléfono vibró, haciéndole saltar. Las ruedas del primer coche de policía patinaron ligeramente sobre la nieve que cubría la calle frente a la mansión Benavides. El coche blanco y azul se detuvo abruptamente, sus luces parpadeando en rojo y azul contra la imponente fachada. Segundos después, un segundo coche apareció por la derecha, seguido inmediatamente por un tercero por la izquierda. Los tres vehículos formaron una barricada improvisada en las puertas de la propiedad, sus sirenas cortando la quietud de la mañana helada. Miguel estaba en la cocina preparando tortitas para las gemelas cuando el sonido de las sirenas invadió la mansión. Corrió al monitor de seguridad y sintió que el corazón casi se le detenía. 3 coches de policía bloqueaban completamente su entrada, sus luces estroboscópicas proyectando sombras danzantes en las paredes de su despacho. Del primer coche salió la detective Jennifer Torres, su cabello canoso recogido en un moño apretado que contrastaba con su oscuro chaleco antibalas. Del segundo coche emergieron 2 agentes armados con rifles de asalto. El tercer vehículo soltó a 3 agentes más que inmediatamente tomaron posiciones tácticas alrededor de la propiedad. «Señor Benavides», la voz de Torres retumbó a través de un megáfono. «Somos la policía. Tenemos una orden. Salga con las manos donde podamos verlas». Arriba, las gemelas se despertaron asustadas por el ruido. Las sirenas desencadenaron un terror primario en sus pequeños cuerpos y, en segundos, habían desaparecido bajo la cama king size, temblando y aferrándose la una a la otra en absoluto silencio. Miguel observó en el monitor cómo los 3 coches de policía dominaban su entrada, sus luces reflejándose en las ventanas blindadas de la mansión. Sabía que este momento llegaría. Era imposible ocultar a 2 niñas durante mucho tiempo, especialmente para alguien de su posición. «Voy a salir», gritó por el intercomunicador. «Estoy abriendo las puertas». Las puertas de hierro comenzaron a deslizarse lentamente, revelando los 3 coches con más claridad. El primero, donde Torres estaba apoyada, tenía el número 247 pintado en el lateral. El segundo mostraba el 315, sus agentes todavía sosteniendo rifles. El tercero, marcado con el 429, mantenía su motor en marcha, listo para cualquier cosa. Torres hizo una señal y 6 agentes avanzaron en formación por el camino de grava que crujía bajo sus botas. 3 mantenían sus armas en posición baja, mientras que los otros escaneaban los alrededores de la propiedad. Miguel abrió la puerta principal antes de que llegaran a los escalones de mármol. Llevaba pantalones de vestir y una camisa blanca con las mangas arremangadas, tratando de parecer lo más inofensivo posible. Detective Jennifer Torres se presentó, su placa brillando contra su chaleco. «Recibimos un aviso anónimo sobre 2 menores en su residencia». «Puedo explicarlo todo», respondió Miguel, manteniendo la voz tranquila a pesar de la evidente tensión. A través de las ventanas del salón todavía podía ver los 3 coches, sus luces parpadeando frenéticamente. «Encontré a las niñas anoche, solas en la Plaza Mayor.
Estaba nevando, se estaban congelando. Manos donde podamos verlas, señor. Benavides, interrumpió uno de los agentes del segundo coche, sus manos todavía en la empuñadura de su arma. Torres coordinaba todo a través de la radio que llevaba enganchada a su chaleco. Unidad 247, mantenga posición frontal. 315, continúe barrido interior. 429, asegúrese de que nadie escape por detrás. Arriba, el equipo especializado intentaba establecer contacto con las gemelas. Una agente se arrodilló cerca de la cama, hablando en voz baja. Emilia, Sara, todo está bien, pequeñas. Nadie os va a hacer daño. El silencio fue la única respuesta. Solo los asustados ojos verdes de las niñas eran visibles en el oscuro espacio bajo la cama, sus pequeños cuerpos tan juntos que parecían fundirse en uno solo. Torres llevó a Miguel a la zona de interrogatorio improvisada en la biblioteca de la mansión. A través de la ventana, las luces de los 3 coches seguían parpadeando, creando una atmósfera surrealista en medio de estanterías de libros antiguos. ¿Por qué no llamó a la policía inmediatamente, señor Benavides?, comenzó Torres, su tono profesional, pero no hostil. Estaban aterradas, explicó Miguel, pasándose una mano por su cabello desordenado. Apenas podían hablar. Tenía que ganarme su confianza primero. Si hubiera llamado a la policía en ese momento, ¿se da cuenta de que sus acciones, por muy bien intencionadas que sean, pueden ser interpretadas muy seriamente?, interrumpió Torres. Un hombre soltero llevando a 2 niñas desconocidas a su casa en mitad de la noche. Al otro lado de la calle, Betty Padilla observaba todo a través de sus cortinas de encaje. Los 3 coches de policía, sus luces todavía reflejándose en la nieve que caía, parecían confirmar que había hecho lo correcto al denunciar. Pero, ¿por qué su corazón se sentía tan pesado? Sus manos arrugadas temblaban mientras sostenía un viejo álbum de fotos. En sus páginas amarillentas, una joven sonreía, sus ojos verdes idénticos a los de las gemelas. Betty cerró el álbum con determinación, como si intentara contener los recuerdos que amenazaban con escapar. En la mansión, la situación comenzó a cambiar cuando una de las trabajadoras sociales logró un pequeño avance con las gemelas. Sara, la más valiente de las 2, extendió la mano para tomar un trozo de chocolate que le ofrecieron. Fue en ese momento cuando Torres regresó al dormitorio. «Señor Benavides», llamó, observando la interacción. «Las niñas parecen confiar en usted, al menos un poco. ¿Eso es inusual, dadas las circunstancias?» Miguel dio un paso adelante, manteniendo siempre las manos visibles. «Emilia, Sara, está bien. La detective Torres está aquí para ayudar». Para sorpresa de todos, Sara salió lentamente de debajo de la cama, tirando de Emilia. Sus ojos verdes se mantuvieron fijos en Miguel, como buscando la confirmación de que todo estaba realmente bien. Torres no pasó por alto ese detalle. En 20 años en la fuerza, había desarrollado un sexto sentido para distinguir a los criminales de los buenos samaritanos, y algo en la interacción entre Benavides y las gemelas no encajaba con el perfil típico de un depredador. «Necesitamos continuar nuestra investigación», anunció después de unas horas de observación e interrogatorios preliminares. «Pero dadas las circunstancias especiales y el aparente vínculo entre usted y las niñas, permitiré que permanezcan en la casa bajo supervisión policial». Los 3 coches se quedaron aparcados frente a la mansión Benavides durante el resto del día, sus luces ahora apagadas, pero su presencia aún imponente. De vez en cuando, una furgoneta de noticias pasaba lentamente, los fotógrafos intentando capturar imágenes de lo que los medios locales ya llamaban el misterio de las gemelas Benavides. Esa noche, después de un día agotador de testimonios e investigaciones preliminares, Torres observaba a las gemelas a través de la pared de cristal del salón. Se habían negado a comer nada que no viniera de Miguel y ahora dormían en el sofá, todavía con las camisetas de gran tamaño que él les había prestado. «Hemos comprobado sus antecedentes», le dijo a Miguel, que estaba a su lado. «Está más limpio que un single malt de 30 años».
¿Y las niñas?, preguntó él, su preocupación evidente. ¿Habéis encontrado algo? Torres negó con la cabeza. Nada todavía. Es como si hubieran aparecido de la nada. Ningún informe de niñas desaparecidas que coincida con su descripción, ningún ADN en el sistema. En la casa del barrio de las Letras, Betty finalmente tomó una decisión. Cogió el teléfono y marcó un número que no había usado en años. Después de varios tonos, saltó un contestador. Está llamando al despacho de la trabajadora social Sara Martín. En este momento no estoy disponible. Betty colgó antes de dejar un mensaje. Mañana contaría todo lo que sabía sobre las gemelas y su madre. Pero por ahora, viendo los 3 coches de policía todavía de guardia frente a la mansión Benavides, decidió que las niñas merecían una noche más de paz. Miguel pasó la noche en el sofá junto a las gemelas, bajo la atenta mirada de un agente del coche 315. Cuando Emilia tuvo una pesadilla, fue su voz suave la que la calmó, junto con los abrazos de Sara. El misterio de las gemelas Benavides no había hecho más que empezar, y en algún lugar de la ciudad, Betty Padilla tenía la llave de todo el rompecabezas, luchando con sus propios demonios y recuerdos, mientras decidía cuándo revelar la verdad que poseía. La detective Jennifer Torres fijó su mirada en la pantalla de su ordenador, releyendo por tercera vez el informe que acababa de recibir. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el escritorio mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Raquel Collado, murmuró el nombre, saboreando la primera pista sólida en días de investigación. ¿Cómo se nos pasó esto antes? El informe era claro. Raquel Collado, 28 años, muerta en un accidente de coche hacía exactamente un mes. El vehículo había derrapado en una curva durante una tormenta, dando varias vueltas de campana antes de detenerse en una zanja. Raquel murió en el acto. Sus hijas gemelas, Emilia y Sara Collado, de 4 años, no estaban en el coche en el momento del accidente. Torres cogió el teléfono, su mano temblando ligeramente por la urgencia del descubrimiento. Necesito todos los archivos del caso Collado. Sí, el accidente del mes pasado. Y localizada la trabajadora social asignada a las niñas. En la mansión Benavides, Miguel observaba a las gemelas jugar en el solarium, bajo la supervisión constante de 2 agentes de policía. En los últimos días, Emilia y Sara habían empezado a abrirse ligeramente, aunque todavía se comunicaban principalmente a través de sus miradas silenciosas. Sonó el timbre y Miguel ya sabía quién era antes de abrir la puerta. Torres entró con una gruesa carpeta bajo el brazo, su rostro más serio que de costumbre. «Hemos descubierto quiénes son», anunció sin preámbulos. Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones. Torres extendió fotografías y documentos sobre la mesa de la biblioteca. En una foto, una joven de cabello oscuro y ojos verdes sonreía a la cámara, sosteniendo a 2 bebés recién nacidas. Raquel Collado, explicó Torres, observando la reacción de Miguel. Madre soltera, trabajaba como profesora de música. Murió en un accidente de coche hace un mes. Miguel sintió una opresión en el pecho mientras miraba la fotografía. Había algo familiar en su rostro, algo que no podía definir del todo. Las niñas estaban en un centro de acogida temporal, continuó Torres. Se escaparon hace 2 semanas. Nadie pudo encontrarlas. Hasta ahora. Al otro lado de la calle, Betty Padilla observaba los movimientos en la mansión a través de su ventana. Vio a Torres llegar con la carpeta que sabía que contenía la verdad sobre Raquel. Sus manos arrugadas se aferraron al cinturón de su bata mientras los recuerdos la inundaban. Raquel había sido más que una vecina. Era casi una hija. Betty la había visto crecer, de una adolescente rebelde a una joven madre devota. Recordaba el día en que Raquel apareció en su puerta, embarazada y asustada, necesitando un hombro en el que llorar. «Tienes que decírselo», había dicho Raquel aquella noche lejana, tocando suavemente su vientre visiblemente embarazado. «Tiene derecho a saber.
Pero Betty había cumplido su promesa de guardar el secreto, incluso después de que nacieran las gemelas, incluso después de que Raquel se fuera. Ahora, mirando a Miguel a través de su ventana, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. En la biblioteca de la mansión, Torres continuó su relato. El centro informó de que las niñas se negaron a ser separadas. Cuando el personal intentó ponerlas en habitaciones diferentes, tuvieron un ataque de pánico tan grave que necesitaron intervención médica. Miguel pensó en las noches en que las gemelas se despertaban gritando, «Mamá». Ahora todo tenía sentido. ¿Vieron el accidente?, preguntó, temiendo la respuesta. Torres negó con la cabeza. No, estaban en la escuela cuando ocurrió. Pero desde entonces es como si se hubieran encerrado en su propio pequeño mundo. En el solarium, Emilia y Sara habían dejado de jugar, como si sintieran que algo importante estaba sucediendo. Se aferraron la una a la otra, sus ojos verdes, los mismos verdes que los de Raquel, fijos en la puerta de la biblioteca. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Miguel, un miedo repentino apoderándose de él. La idea de perder a las niñas después de todo lo que habían pasado juntos era insoportable. «Técnicamente deberían volver al sistema», dijo Torres, su tono profesional enmascarando una evidente simpatía. «Pero dado el trauma que han sufrido y el inusual vínculo que parecen tener contigo». Betty Padilla observó cómo Torres salía de la mansión horas después. Sacó su viejo álbum de fotos, hojeándolo hasta que encontró una imagen específica. Raquel a los 16 años, sentada al piano en la casa de los Collado. El parecido con las gemelas era sorprendente. Esa noche, Miguel se sentó con las niñas en su cama, improvisada en la habitación de invitados. Emilia sostenía uno de los ositos de peluche que él había comprado, mientras que Sara se retorcía distraídamente un mechón de su propio pelo, un gesto tan reminiscente de su madre en las fotos que casi dolía. «¿La echáis de menos, verdad?», preguntó suavemente. Fue la primera vez que las gemelas lloraron delante de él. No lágrimas histéricas de miedo o pesadillas, sino lágrimas silenciosas de un dolor demasiado profundo para que unas niñas tan pequeñas lo entendieran del todo. Miguel las envolvió en sus brazos, sintiendo sus pequeños cuerpos temblar con sollozos reprimidos. «Está bien», susurró, «está bien llorar». De vuelta en su escritorio en la comisaría, Torres continuaba su investigación. Algo en la historia todavía no cuadraba del todo. ¿Por qué las gemelas habían huido específicamente a esta zona de la ciudad? ¿Por qué, entre todas las personas que podrían haberlas ayudado, el destino las había llevado hasta Miguel Benavides? Betty Padilla permanecía en su ventana, el peso del secreto que guardaba cada día más pesado. Sobre su escritorio yacía un sobre cerrado que contenía una carta que Raquel había dejado para ser entregada solo si algo le sucedía. «Todavía no», murmuró Betty, observando las luces en la mansión Benavides. «No es el momento». Miguel pasó la noche investigando a Raquel Collado en su portátil. Encontró artículos sobre recitales de piano que había ofrecido, fotos de graduaciones, pequeñas menciones en periódicos locales. En cada imagen, esa persistente sensación de familiaridad lo atormentaba. Las gemelas dormían acurrucadas juntas, como siempre, pero algo había cambiado. Era como si parte de la carga se hubiera quitado de sus pequeños hombros. La carga del secreto de quiénes eran, de su madre, de su pasado. Torres cerró el último archivo del caso, pero una pregunta todavía la molestaba. En el certificado de nacimiento de las gemelas, el campo del padre estaba en blanco. Raquel nunca había revelado la identidad del hombre, ni siquiera a su mejor amiga, Betty Padilla. El misterio de las gemelas Benavides estaba lejos de resolverse, y mientras la nieve seguía cayendo sobre la ciudad, 3 personas permanecían despiertas, cada una sosteniendo una pieza diferente de la verdad. Miguel con sus preguntas sin respuesta, Torres con sus crecientes sospechas, y Betty con su secreto que podría cambiarlo todo. En la habitación de invitados, Emilia y Sara
dormían el sueño inocente de los niños, ajenas a las revelaciones y misterios que las rodeaban. En sus sueños, quizás, la sonrisa de Raquel todavía brillaba, sus ojos verdes llenos de un amor que ni siquiera la muerte podía borrar. Miguel no podía dormir. El nombre Collado resonaba en su mente como una canción familiar cuya letra no podía recordar del todo. Eran las 2 de la mañana cuando decidió bajar al despacho de su padre, una habitación que rara vez visitaba desde que asumió la presidencia del banco. El despacho permanecía exactamente como Carlos Benavides lo había dejado, los mismos libros encuadernados en cuero en estanterías de caoba, la misma alfombra persa bajo el pesado escritorio, el mismo leve olor a tabaco impregnado en la madera. Miguel encendió la lámpara de bronce del escritorio y las sombras danzaron sobre el papel pintado de color verde oscuro. «Tiene que haber algo aquí», se murmuró, abriendo el primer cajón del escritorio. Su padre había sido metódico hasta la obsesión. Guardaba registros de todo, desde recibos de la tintorería hasta correspondencia trivial. En la silenciosa mansión, solo el tic-tac del reloj de pie y el crujido ocasional del suelo de madera rompían la quietud. Arriba, las gemelas dormían en su cama improvisada, ahora rodeadas de animales de peluche y libros infantiles, pequeños consuelos que Miguel les había proporcionado en los últimos días. El tercer cajón reveló una serie de carpetas organizadas por año. Miguel comenzó a hojearlas metódicamente, sus ojos cansados escaneando fechas y nombres. Entonces, una fotografía se deslizó de entre las páginas de un viejo contrato. Su corazón casi se detuvo. La imagen mostraba la mansión Benavides durante una fiesta de Navidad, probablemente a principios de los 90. Guirnaldas y luces decoraban la escalera principal y el personal posaba sonriente para la cámara. En el centro, una mujer de mediana edad con uniforme de ama de llaves destacaba, no por su posición, sino por su embarazo claramente visible. Miguel le dio la vuelta a la foto. En el reverso, con una letra elegante, ponía «Fiesta de Navidad de 1995. Personal de la mansión Benavides. Gracia Collado, ama de llaves principal». ¿Collado? Sus manos temblaban mientras buscaba más fotografías. Pronto encontró otras. Gracia supervisando la decoración del jardín. Gracia organizando un almuerzo de verano. Gracia siempre presente, siempre cerca de la familia Benavides. En algunas imágenes más antiguas, aparecía junto a Carlos Benavides, discutiendo lo que parecían ser listas de tareas o menús. «¿Cómo no supe nunca de ella?», susurró Miguel a la oficina vacía. Solo tenía 3 años en 1995, y sus recuerdos de la mansión en esa época eran fragmentarios, más sensaciones que imágenes claras. Continuó su búsqueda con renovada urgencia. En el fondo de un cajón encontró una caja de metal con una cerradura. La llave, conociendo a su padre, debía estar allí. Sonrió, metiendo la mano en el doble fondo del primer cajón, otra de las costumbres metódicas de Carlos Benavides. Dentro de la caja encontró una carpeta marcada simplemente Collado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en su pecho. La primera página era un contrato de trabajo. Contrato de empleo. Gracia Collado. Cargo: ama de llaves principal. Fecha de inicio: 15 de enero de 1980. Miguel hizo un rápido cálculo mental. Gracia había trabajado en la mansión durante 15 años, yéndose solo en 1995, el año en que estaba embarazada en esa foto de Navidad, el año en que Raquel habría sido concebida. Las implicaciones de ese descubrimiento le golpearon como un puñetazo en el estómago. Recordó el rostro de Raquel en las fotos que Torres le había mostrado. Esa persistente sensación de familiaridad, los mismos ojos verdes ahora visibles en Emilia y Sara. Un ruido suave le hizo levantar la vista. Sara estaba en la puerta, sus pequeños pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. ¿No puedes dormir?, preguntó Miguel suavemente. Sara negó con la cabeza, acercándose con curiosidad. Sus ojos, los ojos de Raquel, los ojos de Gracia, escanearon las fotografías esparcidas sobre el escritorio.
«Abuela», dijo de repente, señalando una de las fotos de Gracia. Miguel sintió que su mundo giraba. Era la primera vez que Sara hablaba espontáneamente de la familia. «¿Cómo? ¿Conocías a tu abuela Gracia?» Sara asintió, cogiendo la foto con un cuidado casi reverente. Segundos después, Emilia apareció en el umbral. Como siempre, una gemela nunca se alejaba mucho de la otra. «Mamá nos enseñaba fotos», explicó Emilia en voz baja, uniéndose a su hermana. «De la abuela en la casa grande». «¿Esta casa?», preguntó Miguel, con el corazón acelerado. Las gemelas asintieron al unísono. Emilia cogió otra fotografía, esta vez mostrando a Gracia con Carlos Benavides en lo que parecía ser una fiesta de verano. «La abuela y el hombre serio», comentó Sara. Miguel miró la foto con nuevos ojos. Su padre, siempre tan austero y formal, lucía una leve sonrisa mientras señalaba algo en una lista que Gracia sostenía. Había una intimidad en la escena que nunca había notado antes. Las niñas se acomodaron naturalmente en su regazo mientras él continuaba examinando documentos. Encontró recibos de pagos extra, facturas de regalos caros, incluso la escritura de una casa en los suburbios de la ciudad, a nombre de Gracia Collado. «¿Vuestra madre os hablaba de la abuela Gracia?», preguntó suavemente. «Mamá estaba triste», respondió Emilia, jugueteando con el dobladillo de la camiseta de gran tamaño que usaba como pijama. «Decía que la abuela se fue al cielo cuando ella era pequeña», añadió Sara, «igual que mamá ahora». Miguel abrazó a las niñas con más fuerza, sintiendo sus pequeños cuerpos relajarse contra él. Era asombroso cómo, en solo unos días, habían pasado del terror absoluto a este nivel de confianza. Continuó revisando los documentos, ahora con las gemelas profundamente dormidas en su regazo. Descubrió que Gracia había recibido una generosa pensión después de dejar su trabajo, muy por encima de la cantidad normal para una trabajadora doméstica. También encontró cartas, varias de ellas, guardadas en un sobre amarillento. Estaba a punto de abrir la primera cuando un movimiento en la ventana captó su atención. Al otro lado de la calle, en la casa del barrio de las Letras, se había encendido una luz. Por un momento vio claramente el rostro de una anciana observando la mansión. Betty Padilla, la misteriosa vecina que había hecho la denuncia anónima. ¿Qué papel jugaba en todo esto? ¿Por qué observaba la mansión con tanta atención? ¿Y por qué, incluso después de descubrir que las gemelas estaban a salvo, continuaba su vigilia silenciosa? Pasaron las horas mientras Miguel profundizaba en el pasado. Gracia Collado había sido más que una simple ama de llaves. Prácticamente dirigía la mansión, teniendo acceso directo a Carlos Benavides y participando en decisiones que iban mucho más allá de sus funciones normales. En una de las cartas, fechada en diciembre de 1995, Gracia escribía: «Querido Carlos, no puedo seguir así. Lo que crece dentro de mí es más grande que nosotros dos. Tú tienes tu familia, tu reputación, tu legado. Yo tengo que proteger el mío. Siempre tuya, Gracia». Miguel releyó la carta varias veces, las implicaciones revolviéndole el estómago. Las fechas, las fotografías, la generosa pensión, los regalos caros. Todo apuntaba a una conclusión que apenas se atrevía a considerar. El sol comenzaba a salir cuando finalmente se armó de valor para abrir el último documento de la caja. Era una prueba de ADN, nunca completada, con muestras identificadas solo por iniciales. CB y RC, Carlos Benavides y Raquel Collado. Las gemelas se removieron en su regazo, despertando con los primeros rayos de sol que entraban por la ventana del despacho. Miguel miró sus rostros somnolientos, los mismos rasgos delicados que había visto en las fotos de Gracia, los mismos ojos verdes que ahora se daba cuenta de que eran un sello distintivo tanto de los Collado como de los Benavides. Emilia se estiró, pareciendo perfectamente en casa en un lugar que, solo unos días antes, la había aterrorizado. Sara, todavía adormilada, señaló una de las fotos de Gracia. «¿Podemos quedarnos con una?», preguntó tímidamente.
Por supuesto que podéis, respondió Miguel, con la voz embargada por la emoción. Esta es vuestra casa ahora. Las niñas sonrieron, una de esas raras y preciosas sonrisas que estaba aprendiendo a atesorar. Ya no había duda en su mirada, solo una creciente confianza que le dolía el corazón a Miguel de una manera extrañamente buena. Al otro lado de la calle, Betty Padilla observaba el amanecer, su viejo álbum de fotos abierto en su regazo. En una de sus páginas, una joven Gracia Collado sonreía, embarazada y radiante, junto a su hija adolescente, Raquel. El secreto que Betty había guardado durante tantos años estaba a punto de salir a la luz. En la mansión, Miguel guardó cuidadosamente los documentos, excepto las fotos que las gemelas habían elegido. Mientras las veía subir las escaleras, cogidas de la mano, hablando en su lenguaje privado de medias sonrisas y miradas cómplices, una certeza se formó en su corazón. No importaba lo que revelaran esos documentos, no importaban los secretos que el pasado aún guardara. Emilia y Sara eran su familia ahora, y haría cualquier cosa para protegerlas. El timbre resonó en la mansión Benavides en una mañana de invierno particularmente fría. Miguel, que estaba ayudando a las gemelas con el desayuno, sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando vio a través del monitor de seguridad a una mujer de mediana edad, con el pelo castaño, recogido en un moño severo, llevando una carpeta de aspecto oficial. «Buenos días, soy Sara Martín, de Servicios de Protección Infantil», se presentó tan pronto como Miguel abrió la puerta. Su tono era profesional, pero sus ojos marrones escudriñaban cada detalle de su entorno. «Estoy aquí para discutir la situación de las gemelas Collado». Miguel sintió que se le encogía el estómago. Sabía que este momento llegaría, pero no tan pronto. «Por favor, entre. Pero debo advertirle, las niñas son extremadamente recelosas con los extraños». En la cocina, Emilia y Sara dejaron de comer sus tortitas en el momento en que oyeron la voz desconocida. Sus ojos verdes se encontraron en uno de esos diálogos silenciosos que solo ellas entendían. Antes de que Miguel pudiera decir nada, habían desaparecido. «¿Eso pasa a menudo?», preguntó Sara Martín, anotando los platos abandonados en la mesa. «Están progresando», explicó Miguel, su voz tranquila a pesar de su creciente nerviosismo. «Hace una semana apenas hablaban. Ahora hablan conmigo, juegan, incluso sonríen a veces». Martín sacó un bloc de notas de su carpeta. «Señor Benavides, necesito ser clara. La situación actual es altamente irregular. 2 menores bajo el cuidado no oficial de un hombre soltero sin lazos familiares demostrados». «Sobre eso», interrumpió Miguel, «encontré unos documentos que podrían indicar una conexión familiar. Gracia Collado, la abuela de las niñas, trabajó aquí en la mansión durante 15 años. La trabajadora social arqueó una ceja. Interesante, pero irrelevante para el estatus legal inmediato. He venido a llevar a las gemelas de vuelta al sistema de acogida». El pánico que sintió Miguel debió de notarse en su rostro, porque Martín suavizó ligeramente su tono. «Entiendo que se ha encariñado con ellas, señor Benavides, pero hay procedimientos que deben seguirse». «Por favor», suplicó Miguel, «al menos déjeme mostrarle lo bien que están aquí, cómo han mejorado». Martín consultó su reloj. «Tiene 15 minutos». Miguel la guió por la primera planta de la mansión, mostrando los espacios que las gemelas habían empezado a reclamar como suyos. El salón ahora tenía una cesta de juguetes en una esquina. La biblioteca había ganado una estantería baja de libros infantiles. La cocina exhibía dibujos de colores pegados en el frigorífico. «Emilia», llamó suavemente. «Sara, está bien, pequeñas. Podéis salir». Un ligero movimiento detrás de las cortinas del salón de música llamó la atención de Martín. Las gemelas estaban escondidas allí, acurrucadas juntas como siempre, sus ojos verdes observando a la trabajadora social con una mezcla de miedo y desconfianza. «Hola, niñas», intentó Martín, su voz profesional enmascarando años de experiencia con niños traumatizados. «Soy Sara. He venido a ver cómo estáis». «¿Cómo
Las gemelas se acercaron más, sus pequeños cuerpos prácticamente fusionándose. Miguel dio un paso hacia ellas y sucedió algo extraordinario. En lugar de retroceder, como hacían con cualquier adulto, las niñas le tendieron las manos. Martín observó atentamente cómo Miguel se arrodillaba junto a las cortinas, manteniendo una distancia respetuosa. «Está bien», susurró. «Nadie os hará daño. Lo prometo». Sara, la gemela más valiente, fue la primera en salir, tirando de Emilia. Sus diminutas manos se aferraban a la camisa de Miguel como si él fuera un ancla en una tormenta. «Solo confían en él», comentó una voz anciana desde el umbral. Martín se giró para ver a la detective Torres, que acababa de llegar. La veterana agente había seguido supervisando el caso incluso después de los descubrimientos iniciales sobre la identidad de las niñas. «Jennifer», saludó Martín. «No sabía que seguías involucrada». «Hay algo especial aquí», respondió Torres, sus ojos experimentados evaluando la escena. «En 20 años en la fuerza, nunca he visto a niños traumatizados recuperarse tan rápido». Las gemelas, todavía aferradas a Miguel, observaban la conversación de los adultos con evidente aprensión. Emilia comenzó a temblar ligeramente y Sara inmediatamente la abrazó con más fuerza. «Señora Martín», habló Miguel, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Sé que esta situación es irregular, sé que hay procedimientos, pero mírelas. ¿De verdad cree que arrancar a estas niñas de otro lugar donde se sienten seguras es la mejor solución?» Martín consultó sus notas. Los informes del centro decían que se negaban a comer, no dormían y entraban en pánico si alguien intentaba separarlas. «Y ahora», interrumpió Torres, «mire el frigorífico, los dibujos, vea cómo se mueven por la casa, cómo ya no se esconden todo el tiempo». Como para confirmar las palabras de Torres, Sara le susurró algo al oído a Emilia, quien asintió tímidamente. Caminaron de la mano hasta la cesta de juguetes, de donde Sara sacó un dibujo. «Para ti», dijo en voz baja, extendiendo el papel a Martín. La trabajadora social tomó el dibujo con cuidado. Mostraba la mansión con 5 figuras delante, 2 pequeñas cogidas de la mano, obviamente las gemelas, una figura más alta que representaba a Miguel, y 2 figuras en el cielo etiquetadas con letra infantil como mamá y abuela. Martín sintió que su resolución profesional flaqueaba. En 15 años de trabajo social había aprendido a identificar cuándo los niños se sentían genuinamente seguros. «Señor Benavides», dijo finalmente, «¿qué propone exactamente?» «La custodia temporal», respondió él, sin dudar. «Ya he contactado con abogados especializados. Puedo proporcionar lo que sea necesario: evaluaciones psicológicas, adaptaciones en el hogar, apoyo educativo». «No es tan simple», argumentó Martín, aunque su tono era menos duro ahora. «Hay requisitos estrictos para la custodia temporal, especialmente en casos complejos como este». Al otro lado de la calle, Betty Padilla observaba la escena a través de sus cortinas de encaje. Reconoció a Martín de inmediato. Habían trabajado juntas años atrás, cuando Betty todavía enseñaba. Sus dedos arrugados se apretaron alrededor del cinturón de su bata mientras veía a las gemelas gravitar más cerca de Miguel. «Puedo establecer algunas condiciones», continuó Martín después de una larga pausa. «Visitas semanales, terapia obligatoria para las niñas, evaluaciones regulares del entorno del hogar». «Acepto todas las condiciones», respondió Miguel sin dudar. «Lo que sea necesario para mantenerlas seguras y bien cuidadas». Torres, que había estado observando en silencio, notó cómo las gemelas se relajaron visiblemente al darse cuenta de que no se las llevarían. Fue otra confirmación más de su instinto policial. Había algo especial en la conexión entre Benavides y las niñas. Martín pasó la siguiente hora enumerando sus requisitos. Un dormitorio adecuado para las gemelas, aunque podrían compartirlo dada su situación única. Una rutina estructurada. Revisiones médicas regulares, evaluaciones psicológicas semanales e informes detallados sobre su progreso. Y necesitamos investigar más a fondo esta supuesta conexión familiar,
añadió, tomando notas en su cuaderno. Si realmente hay un vínculo con la familia Benavides, podría simplificar el proceso legal. Miguel asintió, pensando en los documentos que había descubierto la noche anterior. Pero esa era una revelación para otro momento. Su prioridad ahora era asegurar que las gemelas pudieran quedarse. Una cosa más, dijo Martín, su tono suavizándose aún más al ver a Emilia bostezar discretamente en los brazos de Miguel. Necesitará ayuda. No puede hacer esto solo, por muy buenas que sean sus intenciones. Puedo contratar un ama de llaves, tutores privados, lo que sea necesario, ofreció Miguel de inmediato. No es solo eso, explicó Martín. Estas niñas perdieron a su madre hace solo un mes. Necesitan una red de apoyo emocional, no solo logística. Casi como una señal, Sara extendió la mano y tocó suavemente la cara de Miguel, un gesto tan lleno de confianza y afecto que incluso la experimentada trabajadora social sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Prepararé los documentos preliminares», anunció Martín, guardando su bloc de notas. «Pero que quede claro, este es un acuerdo temporal. A la menor señal de que las niñas no están recibiendo el cuidado adecuado». «Lo entiendo perfectamente», interrumpió Miguel, «y agradezco la oportunidad». Torres acompañó a Martín a su coche. Las dos profesionales intercambiaron una mirada significativa. Ambas habían visto suficientes casos como para saber cuándo algo era genuino. «Vigílalos», le pidió Martín a la detective. «Mi instinto me dice que hemos tomado la decisión correcta, pero tenemos que estar seguras», completó Torres. «No te preocupes. No me iré a ninguna parte hasta que todos los misterios de esta casa estén resueltos». De vuelta en la mansión, Miguel ayudó a las gemelas a terminar su desayuno de tortitas, ahora frío. Emilia y Sara comieron con más apetito del que habían mostrado en días, como si se les hubiera quitado un peso de encima. Betty Padilla observó cómo el coche de Martín se alejaba, silenciosas lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. En su regazo, el sobre que contenía la verdad sobre Raquel y las gemelas parecía más pesado que nunca. Pero al ver cómo las niñas finalmente progresaban, cómo parecían haber encontrado algo de paz, decidió que su secreto podía esperar un poco más. Miguel pasó el resto del día al teléfono con sus abogados, iniciando oficialmente el proceso de custodia temporal. Entre llamadas, notó cómo las gemelas se volvían más relajadas, jugando con sus ositos de peluche en la alfombra del salón, mirándolo de vez en cuando, como para confirmar que él seguía allí. Esa noche, cuando las arropó en la cama, ahora decorada con sábanas de princesas y una creciente colección de peluches, Sara le sostuvo la mano un momento más de lo habitual. «Lo prometiste», dijo simplemente. «¿Prometí qué, pequeña?», preguntó Miguel suavemente. «Que nadie nos haría daño», respondió Emilia, su pequeña voz firme. «Que podríamos quedarnos». Miguel sintió que se le hinchaba el corazón de emoción. «Y mantendré esa promesa», les aseguró, ajustando la manta sobre ambas. «Estáis a salvo aquí. Esta es vuestra casa ahora». Las gemelas sonrieron, esa rara y preciosa sonrisa que estaba aprendiendo a atesorar más cada día. Y mientras las veía quedarse dormidas, Miguel prometió en silencio a Raquel, dondequiera que estuviera, que sus hijas serían amadas, protegidas y felices. En su oficina de la ciudad, Martín redactó su informe preliminar sobre el caso. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, equilibrando el profesionalismo necesario con la innegable realidad que había presenciado. A pesar del grave trauma reciente, Emilia y Sara Collado muestran signos positivos de recuperación en su entorno actual. El vínculo desarrollado con el señor Miguel Benavides, aunque poco convencional, proporciona beneficios emocionales tangibles para su desarrollo. Recomiendo encarecidamente continuar con el acuerdo actual bajo supervisión regular. Torres, en su escritorio de la comisaría, tomó sus propias notas. Algo sobre la historia de la familia Collado todavía la intrigaba,
y tenía la corazonada de que los descubrimientos de Miguel sobre Gracia eran solo la punta de un iceberg mucho más grande. El misterio de las gemelas Benavides, como insistían en llamarlo los medios locales, estaba lejos de terminar. Pero esa noche, al menos, 2 niñas pequeñas durmieron seguras. Un hombre descubrió el verdadero significado de la familia, y una vecina anciana guardaba un secreto que, cuando se revelara, lo cambiaría todo. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente sobre la ciudad, cubriéndolo todo con un manto blanco, como si intentara suavizar los bordes del pasado y darles a todos un nuevo comienzo. El despacho de Tomás Chávez estaba en el piso 20 de un edificio comercial del centro. Miguel observaba al investigador privado leer los documentos que había traído, cada página pasada con el cuidado meticuloso de dedos experimentados. «Fascinante», murmuró Chávez, ajustándose sus gafas de montura fina. 15 años de registros meticulosamente guardados. Su padre era un hombre muy detallista. Miguel asintió, pensando en las gemelas que había dejado en casa al cuidado de la nueva ama de llaves. «Necesito saberlo todo sobre Gracia Collado y su hija Raquel. Cada detalle, cada conexión con mi familia». Chávez organizó los documentos en pilas ordenadas. Los pagos son lo más intrigante. No solo el salario normal de un ama de llaves, sino transferencias regulares a una cuenta offshore. Comenzaron en 1995, exactamente cuando Gracia dejó la mansión. Miguel sintió que se le revolvía el estómago. 1995, el año en que Gracia estaba embarazada en la foto de Navidad, el año en que Raquel habría sido concebida. «Quiero una investigación completa», dijo, con la voz inquebrantable. Registros escolares, historial médico, escrituras de propiedad, cuentas bancarias. Todo esto podría levantar algunas banderas rojas, advirtió Chávez, especialmente ahora que está buscando la custodia temporal de las gemelas. «Por eso contraté al mejor», respondió Miguel. «Necesito discreción absoluta». De vuelta en la mansión, encontró a Sara Martín realizando su evaluación semanal. Las gemelas jugaban en el solarium, más a gusto de lo que nunca las había visto. Emilia dibujaba mientras Sara apilaba bloques de colores. «Están haciendo un progreso extraordinario», señaló Martín, escribiendo en su portapapeles. Su psicóloga infantil informa de mejoras significativas en la comunicación verbal. Miguel observó cómo las gemelas intercambiaban ocasionalmente miradas y sonrisas, su lenguaje silencioso todavía presente, pero ya no su único medio de expresión. «Emilia pidió pintar el dormitorio de Lila ayer», dijo, incapaz de ocultar su orgullo. «Es la primera vez que expresa una preferencia tan clara». Martín sonrió. «Eso es excelente. Establecer un sentido de pertenencia es crucial para los niños traumatizados». Esa noche, después de acostar a las gemelas, Miguel regresó al despacho de su padre. Las palabras de Chávez sobre los pagos offshore le preocupaban. Abrió su portátil y comenzó a revisar viejos registros bancarios, una ventaja de ser el presidente. Su teléfono vibró, un mensaje de Chávez. «Encontré algo. Los registros hospitalarios de Gracia Collado, 1995. Tienes que ver esto». Miguel apenas durmió esa noche. Cuando amaneció, ya estaba de vuelta en el despacho de Chávez, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba los documentos. «Complicaciones durante el embarazo», explicó Chávez, señalando un informe médico. «Gracia ingresó en el Hospital Central en octubre de 1995. Adivina quién pagó todas las facturas». «Mi padre», dijo Miguel, aunque en realidad no era una pregunta. «A través de una cuenta corporativa del banco. Bien oculta, pero el rastro está ahí». Mientras tanto, en la mansión, Emilia y Sara exploraban su dormitorio recién pintado de lila. El cambio en su comportamiento era notable. De niñas aterrorizadas que se escondían de todos, se habían transformado en pequeñas personalidades distintas, todavía profundamente conectadas, pero cada una comenzando a florecer por su cuenta. «Mira»,
exclamó Sara, encontrando una vieja caja en el fondo del armario empotrado. Miguel, que acababa de regresar, observó cómo las niñas abrían la caja con curiosidad infantil. Dentro había más fotos antiguas, algunas que nunca había visto. ¿Es la abuela Gracia?, preguntó Emilia, sosteniendo una foto amarillenta. Miguel tomó la foto con cuidado. Mostraba a una Gracia mucho más joven, probablemente a principios de los 80, sonriendo junto a Carlos Benavides en un picnic. Había una intimidad en la imagen que le dolió el corazón. «Señor Benavides», llamó la nueva ama de llaves desde la puerta. «El investigador Chávez está al teléfono. Dice que es urgente». En la biblioteca, Miguel respondió con aprensión. «¿Qué has encontrado?» «Descubrí los registros de una casa», dijo Chávez, «comprada por su padre en 1995, puesta a nombre de Gracia. Pero lo más interesante son los registros escolares de Raquel». Miguel agarró el teléfono con más fuerza. «¿Qué pasa con ellos?» Toda su matrícula fue pagada a través de una fundación educativa controlada por los Benavides, desde preescolar hasta su conservatorio de música. Su padre financió toda su educación, siempre a través de intermediarios. La cabeza de Miguel daba vueltas. Cada descubrimiento confirmaba sus sospechas, pero también planteaba nuevas preguntas. Sara Martín llegó para otra evaluación, encontrando a las gemelas jugando a la escuela. Emilia como la maestra, Sara como la alumna atenta. «Su transformación es notable», comentó Martín, observando la risa despreocupada de las niñas, algo impensable unas semanas antes. «Pero noto que parece preocupado, señor Benavides». Miguel dudó. Martín se había convertido en una aliada importante, pero ¿cuánto podía revelar? «Estoy investigando su pasado», admitió finalmente. «Hay conexiones con mi familia. Necesito entender». Martín frunció el ceño. «Tenga cuidado. Las niñas acaban de encontrar estabilidad. Una revelación demasiado grande o demasiado repentina podría perturbar ese equilibrio». Como para ilustrar su punto, Emilia corrió hacia Miguel en ese momento, sosteniendo un dibujo. «Mira, esta es nuestra familia». El dibujo representaba la mansión con varias figuras, las gemelas, Miguel, y en el cielo, Raquel y Gracia. Pero también había una figura más distante, un hombre con traje que Emilia había etiquetado como abuelo. «¿Quién es este, pequeña?», preguntó Miguel suavemente. «El hombre de las fotos», respondió Sara por su hermana, «el que siempre estaba con la abuela Gracia». Martín observó con interés profesional. «Los niños a menudo procesan las conexiones familiares a través del arte», comentó, «incluso conexiones que no entienden del todo». Esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Miguel volvió a examinar las viejas fotografías. Una imagen particularmente reveladora mostraba a Gracia y a su padre sentados en un banco del jardín. La mano de Carlos Benavides descansaba sobre la de Gracia de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Su teléfono vibró con otro mensaje de Chávez. «Encontré el testamento de Gracia Collado. Tienes que verlo de inmediato». Miguel miró el monitor de la habitación de las gemelas, donde Emilia y Sara dormían pacíficamente, entrelazadas como siempre. ¿Cuánto cambiarían sus vidas con los descubrimientos que estaba a punto de hacer? Al otro lado de la calle, en la casa del barrio de las Letras, una luz seguía encendida. Betty Padilla mantenía su vigilia silenciosa, observando la mansión Benavides como lo había hecho durante tantos años. En sus manos, un sobre cerrado guardaba las respuestas que Miguel buscaba tan desesperadamente. «Mañana», decidió, «mañana finalmente revelaré todo lo que sé sobre Gracia Collado, Raquel y el secreto que Carlos Benavides se llevó a la tumba». Por ahora, Miguel continuó su investigación, cada nuevo hallazgo acercándolo más a una verdad que cambiaría no solo su vida, sino también el futuro de las dos pequeñas gemelas que, inexplicablemente pero tan perfectamente, se habían convertido en su familia. Betty Padilla se ajustó el cuello de su abrigo de lana mientras subía los gastados escalones de la comisaría de policía.
Sus manos arrugadas aferraban un viejo bolso de cuero que contenía décadas de recuerdos, cuidadosamente conservados en fotografías y cartas. El peso de esos recuerdos se sentía más pesado que nunca en esa mañana de invierno. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó un joven oficial en la recepción, notando a la anciana que parecía un poco perdida. «Necesito hablar con la detective Torres», respondió Betty, su voz firme a pesar de sus nervios. «Es sobre el caso de las gemelas Benavides». Minutos después, Jennifer Torres condujo a Betty a su despacho, notando cómo la mujer mayor aferraba su bolso como si contuviera un tesoro precioso. «Fui yo quien hizo la denuncia anónima», comenzó Betty sin rodeos. «Y debería haber venido antes, pero necesitaba estar segura». «¿Segura de qué?», preguntó Torres, encendiendo su grabadora, sintiendo que estaba a punto de escuchar algo crítico. «De que las niñas estarían a salvo», respondió Betty, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Le prometí a Raquel que cuidaría de sus niñas. Y a veces, cuidar de alguien significa observar desde lejos, asegurarse de que están realmente en buenas manos». Abriendo su bolso, Betty comenzó a sacar fotografías. La primera mostraba a una joven Raquel Collado, quizás de 16 años, sentada al piano en la casa de Betty. Su sonrisa era idéntica a la sonrisa ocasional que mostraban Emilia y Sara. «Raquel era como una hija para mí», continuó Betty. «Conocí a Gracia cuando todavía trabajaba en la mansión Benavides. Éramos vecinas, ¿sabe? Gracia siempre fue reservada sobre su trabajo, pero cuidaba de Raquel con tanto amor, tanta devoción». Torres tomó notas rápidamente, dándose cuenta de que finalmente estaba llenando los vacíos del caso. «¿Cuándo fue la última vez que vio a Raquel?». «3 días antes del accidente», respondió Betty, con la voz temblorosa. Trajo a las niñas a tomar el té, como hacía cada semana. Emilia había aprendido una nueva canción al piano. Es igual que su madre, esa. La música en el alma. Sara estaba dibujando, siempre tan callada, observándolo todo. La detective notó cómo Betty hablaba de las gemelas con familiaridad, como alguien que realmente las conocía bien. ¿Las vigiló después del accidente? «Todos los días», confesó Betty. «Cuando me enteré de que se habían escapado del centro de acogida, lo supe. Supe que vendrían aquí. Aquí era donde se sentían seguras, donde tenían recuerdos felices con su madre». Mientras tanto, de vuelta en la mansión Benavides, Miguel recibió otro informe del investigador Chávez. Los descubrimientos sobre Gracia Collado seguían acumulándose, cada uno más intrigante que el anterior. Su padre mantenía un apartamento en el centro, explicó Chávez por teléfono, registrado a nombre de una empresa fantasma, pero los pagos provenían de su cuenta personal. Adivine quién vivió allí en los años 90. El corazón de Miguel se aceleró. Gracia. Exactamente. Y más tarde, Raquel también. Todos los gastos cubiertos a través de cuentas offshore. Su padre era meticuloso a la hora de mantenerlo fuera de los registros oficiales. En la comisaría, Betty continuó su historia, ahora mostrando a Torres más fotos. Raquel era profesora de música. ¿Lo sabía? Tenía un talento natural. Las niñas lo han heredado. Si las viera al piano, detective, es como si Raquel estuviera allí, tocando a través de ellas. ¿Por qué decidió denunciar al señor Benavides cuando lo vio con las niñas?, preguntó Torres. Betty suspiró profundamente, porque necesitaba estar segura. Raquel siempre decía que sus niñas eran especiales, que necesitaban una protección extra. Cuando vi a ese hombre rico llevándoselas en mitad de la noche, bueno, cualquiera sospecharía, ¿verdad? Pero ahora ha cambiado de opinión. He estado observando durante semanas, confirmó Betty. He visto cómo las trata, cómo han florecido bajo su cuidado. Es como si estuviera destinado a ser. Torres hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. «Señora Padilla, ¿sabe algo sobre la identidad del padre de las gemelas?» Betty negó con la cabeza. Raquel nunca habló de ello. Le dolía profundamente.
Quizás Gracia lo sabía, pero se llevó ese secreto a la tumba. En la mansión, Emilia y Sara jugaban en el solarium cuando notaron movimiento en la casa vecina. Emilia señaló la ventana donde Betty solía observar. «¿El té?», le susurró Sara a su hermana. Mamá nos llevaba allí. Miguel, que supervisaba su juego, notó el interés de las niñas. «¿Conocéis a esa señora?». Emilia asintió. «Tiene un piano. Siempre hacía galletas de chocolate». Esa simple información hizo que Miguel cogiera el teléfono de inmediato. En cuestión de minutos estaba hablando con Torres. «Las niñas la recuerdan», explicó, observando a Emilia y Sara, que seguían mirando hacia la casa de Betty. «Dicen que solían visitarla con Raquel». «Señor Benavides», respondió Torres, «la señora Padilla está aquí conmigo en este momento, y creo que todos necesitamos tener una conversación». Horas después, Betty Padilla entró en la mansión Benavides por primera vez en décadas. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso, pero sus ojos brillaron al ver a las gemelas. Emilia fue la primera en reconocerla por completo. «Señorita Betty», exclamó corriendo hacia ella con una espontaneidad que sorprendió a todos. Sara la siguió, más cautelosa, pero claramente intrigada. «Mis pequeñas músicas», sonrió Betty, lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Habéis crecido tanto». Sara Martín, que estaba presente para observar profesionalmente, tomó notas en su portapapeles. La reacción de las gemelas a Betty fue notable. Mostraron reconocimiento, confianza y recuerdos positivos. Las visitas semanales eran una constante en sus vidas, explicó Betty mientras todos se acomodaban en el salón. Raquel creía que era importante que las niñas tuvieran una rutina, gente en la que pudieran confiar. Después de que Gracia falleciera, nos unimos aún más. Miguel observaba la interacción, fascinado. ¿Por qué no se presentó antes? «Miedo», admitió Betty. «Cuando te vi con ellas esa noche, todos mis instintos protectores se dispararon. Raquel siempre decía que teníamos que ser extra cuidadosos con las niñas. Había algo que temía, aunque nunca me dijo exactamente qué». Torres, también presente, notó la reacción de Miguel a esa información. «Señor Benavides, ¿hay algo que le gustaría compartir?». Miguel dudó, mirando a las gemelas, que ahora le mostraban con entusiasmo a Betty sus últimos dibujos de su madre. «He estado descubriendo algunas cosas sobre el pasado, sobre Gracia, su conexión con mi familia». Betty levantó la vista de repente, muy interesada. Gracia trabajó aquí cuando nació Raquel. Nunca habló mucho de esa época, pero siempre se aseguró de que Raquel tuviera todo lo que necesitaba. Era como si alguien las cuidara desde la distancia. «Mi padre», terminó Miguel suavemente. «Carlos Benavides». Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Betty pareció procesar esta información, sus manos aferrando su bolso aún más fuerte. «Solía visitar a veces», reveló finalmente. «Nunca entraba, solo observaba desde su coche. Raquel lo llamaba el hombre del coche negro. Yo no sabía quién era realmente». Sara Martín tomó más notas, observando cómo las piezas encajaban. La presencia de una figura familiar como la señorita Padilla podría ser extremadamente beneficiosa para las gemelas, dijo, especialmente ahora, durante este periodo de transición. Como confirmando su evaluación, Emilia se acercó a Betty con una partitura. «¿Nos enseñas otra vez?», preguntó tímidamente. «La canción que mamá solía tocar». Betty miró a Miguel en busca de aprobación. Él asintió, conmovido por la conexión que se estaba formando ante sus ojos. En el salón de música, Betty comenzó a tocar una suave melodía en el piano. Emilia y Sara se acercaron, sus ojos verdes, los ojos de Raquel, los ojos de Gracia, fijos en las teclas. Raquel les tocaba esto todas las noches, explicó Betty, con la voz embargada por la emoción. Decía que era una nana especial, heredada de Gracia. Miguel las observaba, sintiendo que se le oprimía el corazón. En algún lugar de su memoria, la melodía le resultaba familiar,
quizás algo que había oído resonar en los pasillos de la mansión hacía mucho tiempo, cuando Gracia todavía era el ama de llaves. Torres aprovechó el interludio musical para llevar a Miguel a un lado. ¿Ha encontrado Chávez algo más? Un montón de documentos, confirmó Miguel en voz baja. Pagos regulares, propiedades, cuentas offshore. Mi padre apoyó a Gracia y a Raquel durante años, siempre entre bastidores. ¿Y el testamento?, preguntó Torres. Chávez está descifrando los detalles legales, pero hay algo sobre un fondo fiduciario creado para Raquel y sus posibles descendientes. Betty, ahora enseñando a Emilia la posición correcta de los dedos en el piano, parecía ajena a la conversación de los adultos. Estaba completamente centrada en las gemelas, en cómo Sara observaba a su hermana con orgullo, en cómo Emilia se mordía el labio en concentración, igual que solía hacer Raquel. Raquel estaría tan feliz, comentó Betty más tarde, mientras todos compartían un té en la biblioteca. Ver a las niñas aquí, seguras, aprendiendo música de nuevo, es todo lo que siempre quiso para ellas. Martín hizo sus últimas anotaciones del día. La presencia de la señorita Padilla proporciona un vínculo crucial con el pasado de las gemelas, ofreciendo continuidad emocional y recuerdos positivos de su madre. Su inclusión en el círculo de apoyo de las niñas es altamente recomendable. A medida que avanzaba la tarde, Betty compartió más historias sobre Raquel y las gemelas. Habló de los recitales improvisados en su salón, de cómo Gracia aparecía a veces inesperadamente con regalos para su nieta, y de las tardes de domingo en que Raquel llevaba a las niñas a hornear galletas. Gracia nunca me contó mucho sobre su tiempo aquí, dijo Betty, mirando alrededor de la biblioteca. Pero siempre hablaba de esta mansión con un cariño especial, como si guardara recuerdos preciosos. Miguel pensó en los documentos que Chávez había descubierto, las fotografías de su padre con Gracia, los pagos secretos y las propiedades ocultas. Cuanto más aprendía sobre el pasado, más seguro estaba de una profunda conexión entre las familias Benavides y Collado. Señora Padilla, comenzó con cuidado, ¿sabe si Gracia dejó algún documento? ¿Alguna carta para Raquel? Betty dudó, su taza de té temblando ligeramente. Raquel tenía una caja de recuerdos. Después del accidente, guardé algunas de sus cosas para las niñas, para cuando fueran mayores. Torres y Martín intercambiaron miradas reveladoras. Cualquier documento dejado por Gracia o Raquel podría ser crucial para establecer legalmente la conexión familiar que Miguel sospechaba. En el piano, Emilia logró tocar las primeras notas de la nana. Sara aplaudió con entusiasmo, y por un momento sus sonrisas se parecieron tanto a la de Raquel que Betty tuvo que contener las lágrimas. ¿Estás seguro de que quieres seguir cavando?, le preguntó Torres a Miguel en voz baja. Algunas verdades pueden ser dolorosas. Miguel observó a las gemelas, ahora completamente a gusto con Betty, compartiendo historias y recuerdos de su madre. Necesito saberlo, dijo, por ellas, para poder protegerlas completamente. Betty guardó sus fotografías de nuevo en su bolso, excepto una que le entregó a Miguel. Gracia y Raquel en el jardín de Betty, ambas sonriendo a la cámara, sus ojos verdes brillando bajo la luz del sol. Raquel siempre decía que había un ángel de la guarda velando por ellas, comentó Betty en voz baja. Creo que ahora sabemos quién era. Cuando Betty finalmente se despidió, prometiendo volver al día siguiente para más lecciones de piano, las gemelas parecían más tranquilas, más conectadas con su pasado. Emilia y Sara la abrazaron durante mucho tiempo, como si temieran que también pudiera desaparecer. Traeré galletas de chocolate, prometió Betty, besando la parte superior de sus cabezas. Y más historias sobre vuestra mamá. Torres acompañó a Betty de vuelta a su casa, haciéndole algunas preguntas más sobre Raquel y Gracia. Martín terminó su informe, recomendando encarecidamente que Betty fuera incluida en la rutina de las gemelas. Miguel se quedó en la mansión, observando a las gemelas practicar las notas que habían aprendido en el piano.
La vieja nana resonaba por los pasillos, despertando recuerdos dormidos de su propia infancia. En su despacho sonó el teléfono. Era Chávez de nuevo. «Encontré el testamento de Gracia», anunció. «Y hay algo que tienes que ver de inmediato». Miguel miró el retrato de su padre en la pared, la fotografía de Gracia y Raquel en sus manos, y a las gemelas, todavía absortas en el piano. ¿Cuántos secretos guardaba aún esta mansión? ¿Cuál era el verdadero alcance de la conexión Benavides-Collado? La nieve seguía cayendo suavemente afuera, cubriendo la ciudad con su manta blanca. En la casa del barrio de las Letras, Betty Padilla finalmente durmió en paz, sabiendo que sus pequeñas estaban a salvo. En la comisaría, Torres releyó sus notas, conectando puntos y formando teorías. Y en la mansión Benavides, dos niñas pequeñas tocaban una vieja nana, sus dedos encontrando en las teclas del piano un camino de regreso a sus raíces, a la música que fluía en sus venas, un legado de amor pasado de Gracia a Raquel y ahora a ellas. Miguel observó a las niñas unos momentos más antes de dirigirse a su despacho. El testamento de Gracia podría contener las respuestas que buscaba, pero también podría cambiarlo todo. Mientras cogía el teléfono para devolver la llamada de Chávez, la nana continuaba resonando por la mansión, como un hilo invisible que conectaba pasado y presente, secretos y verdades, pérdidas y nuevos comienzos. En su escritorio, la fotografía de Gracia y Raquel le sonreía, los mismos ojos verdes brillando ahora en los rostros de Emilia y Sara. Fuera cual fuera la revelación del testamento, una cosa era cierta: las gemelas finalmente habían encontrado el camino a casa. Eran las 3 de la madrugada cuando Miguel descubrió la irregularidad en el revestimiento de madera detrás de la estantería. Estaba guardando unos libros que había consultado cuando notó una desalineación casi imperceptible en las tablas de roble oscuro que forraban la pared. Sus dedos recorrieron la superficie pulida hasta que encontraron una pequeña protuberancia. Con el corazón latiendo con fuerza, la presionó y oyó un suave clic. El panel se deslizó una pulgada, revelando una caja fuerte oculta. «Papá», murmuró, «más secretos». La combinación no fue difícil de adivinar. Era la fecha de nacimiento de su madre, algo que Carlos Benavides usaba a menudo. La caja fuerte se abrió con un gemido metálico, revelando documentos apilados ordenadamente y una caja de fotografías. La primera imagen que cogió le paró el corazón. Mostraba a su padre muy joven, quizás de 20 y pocos años, abrazando a Gracia Collado en un jardín que no reconoció. Ambos sonreían de una manera que Miguel nunca había visto en ninguna otra foto de Carlos Benavides, genuina, despreocupada, llena de vida. Pero fueron los documentos los que realmente captaron su atención. Eran borradores de trámites legales de principios de los 90, todos sin terminar. Uno en particular le hizo temblar las manos. Reconocimiento de paternidad. Yo, Carlos Eduardo Benavides, en plena posesión de mis facultades mentales, reconozco por la presente como mi hija legítima a Raquel Anne Collado. El documento no estaba firmado, una versión preliminar nunca completada. Miguel se hundió en el viejo sillón de cuero de su padre, su mente dando vueltas con las implicaciones de este descubrimiento. Arriba, Emilia y Sara dormían pacíficamente, ajenas a las revelaciones que se desarrollaban abajo. Desde que Betty Padilla había entrado en sus vidas, trayendo recuerdos e historias de su madre, las gemelas parecían más centradas, más en paz. Miguel cogió el teléfono, ignorando la hora tardía. «Chávez, necesito que hagas algo más por mí. Es sobre una prueba de ADN». Al día siguiente, Sara Martín llegó para su evaluación semanal, encontrando a las gemelas en el solarium con Betty. Emilia practicaba el piano mientras Sara dibujaba una escena de vida doméstica que habría parecido imposible unas semanas antes. «Su progreso es extraordinario», señaló Martín, garabateando en sus notas. «Emilia habla más. Sara muestra menos ansiedad por separación».
Finalmente están desarrollando identidades individuales sin perder su vínculo especial. Betty, supervisando la práctica de piano de Emilia, sonrió con orgullo. Raquel estaría tan feliz. Las niñas se están convirtiendo en quienes eran antes del accidente. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Emilia dejó de tocar bruscamente, volviéndose hacia Miguel, que acababa de entrar en la habitación. Tío Mike le llamó con naturalidad, como si siempre le hubiera llamado así. «Ven a escuchar la nueva canción». El tiempo pareció congelarse en la habitación. Sara Martín levantó la vista de su portapapeles. Betty contuvo la respiración. ¿Y Miguel? Miguel sintió que se le saltaba el corazón. Sara, que había estado concentrada en su dibujo, también se giró. «Sí, tío Mike. Emilia ha aprendido toda la canción que mamá solía tocar». Martín observó la escena con atención, anotando cómo el término tío había surgido espontáneamente, sin indicación previa. En sus notas escribió: «Desarrollo significativo». Las gemelas parecen estar reconociendo intuitivamente lazos familiares más profundos. Más tarde ese día, Miguel recibió un sobre discreto del laboratorio. Encerrado en su despacho, sus manos temblaban mientras leía los resultados del ADN, comparando muestras suyas y de las gemelas. Los términos científicos y los números se volvieron borrosos ante sus ojos, pero una línea destacaba con cruda claridad. Probabilidad de relación avuncular, tío-sobrinas. 99,9%. Raquel era realmente su hermana, su media hermana. El peso de esa confirmación le golpeó como una ola. Los recuerdos comenzaron a encajar. Los pagos secretos, las propiedades ocultas, la forma en que su padre preguntaba ocasionalmente por esa joven profesora de música con un interés que ahora tenía un sentido doloroso. «Señor Benavides», Betty llamó suavemente a la puerta. «Las niñas preguntan si quiere unirse a nosotros para almorzar». «Betty», la llamó, con la voz ronca. «Por favor, entre. Necesitamos hablar». La anciana entró de inmediato, notando la palidez de Miguel y los papeles esparcidos por su escritorio. Sus agudos ojos observaron las viejas fotografías, los documentos legales, el sobre del laboratorio. «¿Te has enterado, verdad?», preguntó suavemente. Miguel levantó la vista, sorprendido. «¿Lo sabías?». «No con certeza», dijo Betty, tomando asiento. Pero Raquel tenía tantos rasgos de los Benavides, la misma sonrisa reservada, la misma postura erguida. ¿Y sus ojos? Sí, eran de gracia, pero había algo más en ellos. «¿Por qué mi padre nunca...?» comenzó Miguel, su voz apagándose. «Los tiempos eran diferentes», suspiró Betty. Gracia lo entendió. Amaba demasiado a su hija como para exponerla al escándalo. «¿Y tu padre?» «Bueno, hizo lo que pudo, de la única manera que sabía». Miguel se pasó las manos por la cara, tratando de organizar sus pensamientos. «Necesito decírselo a Sara Martín. Las implicaciones legales para la custodia. Son tus sobrinas», terminó Betty suavemente. «Siempre lo han sido». Abajo, el piano volvió a resonar. Emilia practicaba la nana que Raquel solía tocar. Sara cantaba suavemente, su voz infantil mezclándose con la melodía. «¿Cómo se lo digo?», preguntó Miguel, más para sí mismo que para Betty. «Ya lo saben, de alguna manera», sonrió Betty. «¿No has oído cómo te han llamado hoy? Los niños tienen una sabiduría que los adultos a menudo no comprendemos». Martín recibió la noticia en su despacho a la mañana siguiente. Miguel trajo todos los documentos: la prueba de ADN, los papeles de la caja fuerte, las viejas fotografías. «Esto cambia significativamente el panorama legal», dijo ella, examinándolos. Un vínculo familiar directo, más toda esta evidencia de la intención de su padre de reconocer a Raquel. «Quiero solicitar la custodia permanente», declaró Miguel. «No solo como su tutor legal, sino como su tío». Martín tomó más notas. «Reescribiré todos los informes a la luz de estos nuevos hallazgos. La estabilidad emocional que las niñas están mostrando, junto con una conexión familiar probada».
Hay una cosa más, interrumpió Miguel, sacando otro documento de su carpeta. Quiero registrar oficialmente a Emilia y a Sara como Benavides. Mi padre tenía la intención de hacerlo por Raquel. Lo menos que puedo hacer ahora es terminar lo que él empezó. La noticia se extendió rápidamente entre el pequeño círculo involucrado en el caso. Torres recibió los documentos en su escritorio de la comisaría, una sonrisa de satisfacción cruzando su rostro mientras las piezas finalmente encajaban. Betty lloró cuando Miguel le mostró los resultados del ADN, no de sorpresa, sino de alivio. Raquel siempre sintió que había algo especial en sus orígenes, dijo, pero lo más importante para ella era proteger a las niñas, darles una vida normal. Las propias gemelas parecieron aceptar la noticia con la peculiar sabiduría de un niño. Cuando Miguel finalmente se sentó con ellas para explicarles, en términos sencillos y apropiados para su edad, sobre su relación, Emilia solo sonrió. «Ya sabíamos que eras familia», afirmó Sara con simplicidad infantil, igual que la tía Betty. «Pero, ¿cómo lo sabíais?», preguntó Miguel, genuinamente curioso. Emilia, todavía jugando con las teclas del piano, respondió sin levantar la vista. «Porque a veces tienes los ojos tristes, como los tenía mamá». Esa observación golpeó a Miguel profundamente. ¿Cuántas veces debió Raquel mirarse en el espejo, viendo rasgos que no entendía del todo, cargando con preguntas que nunca se atrevió a hacer? El proceso legal avanzó sorprendentemente rápido, impulsado por los informes positivos de Martín y la sustancial evidencia documental. El juez que manejó el caso estaba especialmente interesado en la historia de la familia. Después de examinar las viejas fotos y los documentos encontrados en la caja fuerte, es como si Carlos Benavides estuviera preparando el terreno, comentó el juez durante una audiencia preliminar. Todos estos documentos, aunque nunca se finalizaron, muestran claramente la intención de reconocer. Miguel luchó con sus propios demonios mientras el proceso avanzaba. Tarde en la noche, después de que las niñas se durmieran, pasaba horas en el despacho de su padre, releyendo viejas cartas, examinando fotografías, tratando de entender las decisiones que Carlos Benavides había tomado. Amaba a Gracia, le dijo Betty una noche, encontrándolo perdido en sus pensamientos. Y amaba a Raquel también, a su manera. A veces el amor tiene que esconderse para proteger a los que queremos. Las semanas se convirtieron en meses. La mansión Benavides ganó nueva vida con la risa de las gemelas, las lecciones de piano de Betty y las visitas regulares de Torres y Martín, que ahora eran más como amigas que como supervisoras. Emilia y Sara florecieron visiblemente. El trauma de perder a Raquel todavía estaba allí, por supuesto, pero ahora coexistía con nuevos y felices recuerdos en ciernes, una familia fortaleciéndose, raíces creciendo más profundas. «Son tan Benavides como Collado», comentó Miguel una tarde, observando a las gemelas jugar en el jardín. «Quizás por eso se adaptaron tan naturalmente aquí. La sangre reconoce a la sangre». Martín, realizando su última evaluación oficial, sonrió. «No es solo la sangre, Miguel, es el amor. El mismo amor que Gracia tuvo por Raquel, que Raquel tuvo por sus hijas, y que tú tienes ahora por tus sobrinas». El día en que se concedió oficialmente la custodia permanente, la mansión Benavides acogió una pequeña celebración. Betty horneó sus famosas galletas de chocolate, Torres trajo globos, y Martín llegó con un pastel decorado con notas musicales. En un momento de tranquilidad durante la fiesta, Miguel encontró una vieja fotografía particular de Gracia y su padre. Ambos eran jóvenes, sonriendo en un jardín lejano donde todo comenzó. Junto a ella había una imagen reciente de las gemelas en el mismo lugar, libres de secretos y tristeza. «Lo hicimos, papá», murmuró a la foto. «Finalmente hicimos lo correcto». «Tío Mike», la voz de Emilia llamó desde el salón de música. «Ven a ver, Sara ha aprendido una nueva canción». Miguel sonrió, guardando la foto. El pasado tenía sus secretos y sus penas, pero el presente rebosaba de posibilidades.
Emilia y Sara no solo eran sus sobrinas de sangre, eran sus sobrinas por elección, por amor, por destino. Mientras caminaba hacia el salón de música, donde Sara tocaba con orgullo una nueva melodía en el piano y Emilia la animaba, Miguel sintió una paz que no había conocido desde que encontró a las gemelas en esa noche nevada. La mansión Benavides, que durante tanto tiempo guardó secretos y sombras, ahora resonaba con música y risas. Gracia y Raquel, donde quiera que estuvieran, seguramente sonreían. Y Carlos Benavides, quizás finalmente encontró el descanso, sabiendo que su hijo había terminado lo que él no pudo hacer en vida. Betty lo observaba todo con ojos sabios y cansados, su corazón en paz por haber cumplido su promesa a Raquel. Las niñas estaban a salvo, amadas y, lo más importante, en casa, exactamente donde siempre debieron estar. La nieve comenzó a caer afuera, igual que en esa primera noche en que Miguel encontró a las gemelas. Pero ahora, en lugar de miedo e incertidumbre, solo había la tranquila certeza de que algunas historias, no importa cuánto tarden, finalmente encuentran su camino hacia un final feliz. Emilia terminó su música con un floreo dramático, haciendo reír a todos. Sara corrió a abrazar a su hermana y Miguel sintió que se le humedecían los ojos. Lágrimas de alegría, responsabilidad y amor. «Venid aquí», dijo, abriendo los brazos. Las gemelas corrieron a su abrazo, y por un momento todo estuvo perfectamente bien en el mundo. Eran Benavides, eran Collado, eran, simple y completamente, familia. Y mientras la nieve seguía cayendo afuera, envolviendo la ciudad en un manto blanco, la mansión Benavides albergaba no solo a una familia reunida, sino también la prueba viviente de que algunos secretos, cuando finalmente se revelan, pueden sanar viejas heridas y crear nuevos comienzos. Miguel sabía que todavía había mucho por descubrir, mucho por entender sobre el pasado, pero ahora, con Emilia y Sara a salvo en sus brazos, con Betty sonriendo al piano y Torres y Martín celebrando discretamente en el fondo, se dio cuenta de que algunas verdades son simples. La familia es familia, el amor es amor, y a veces el destino tiene una forma sorprendente de enmendar viejos errores. Sara Martín se ajustó las gafas mientras terminaba su informe final sobre el caso Benavides Collado. Sus manos se cernieron sobre el teclado por un momento mientras elegía sus últimas palabras. Después de un año de observación intensiva y seguimientos regulares, no hay duda de que conceder la custodia permanente al señor Miguel Benavides no solo fue apropiado, sino providencial. Emilia y Sara Benavides Collado exhiben un desarrollo excepcional en todos los aspectos: emocional, social y académico. El vínculo familiar establecido, fortalecido por el descubrimiento de su verdadera relación, ha creado un entorno de crecimiento y sanación que supera todas las expectativas profesionales. Hizo una pausa, una suave sonrisa en sus labios mientras recordaba la transformación que había presenciado durante el último año. Continuó escribiendo. La mansión Benavides, una vez símbolo de secretos familiares y dolor reprimido, se ha convertido en un verdadero hogar, donde el legado de Raquel Collado y Gracia Collado es honrado y celebrado diariamente. La presencia constante de la señora Betty Padilla como figura abuela y vínculo vital con el pasado de las niñas ha sido fundamental en su curación y ajuste. El sonido de risas infantiles se coló por su ventana abierta. Las gemelas llegaban para la celebración de su 6º cumpleaños, que coincidía con la finalización oficial del proceso de adopción. La mansión Benavides estaba irreconocible. Globos de colores danzaban con la brisa de verano, cintas se enroscaban en las columnas de la entrada y una enorme pancarta declaraba: «Feliz cumpleaños, Emilia y Sara. Bienvenidas oficialmente a la familia Benavides». Betty había llegado temprano, supervisando los últimos detalles de la decoración con la misma dedicación que le daba a todo lo que involucraba a las gemelas. Su mano arrugada colocaba cuidadosamente fotografías en la nueva sala de recuerdos,
un espacio especial que Miguel había creado para preservar la historia tanto de los Collado como de los Benavides. «Perfecto», murmuró, ajustando una foto de Raquel al piano con Gracia a su lado. Junto a ella había una foto reciente de Emilia, en la misma posición, con Sara a su lado, sus sonrisas idénticas a las de su madre. Miguel observaba los preparativos desde su despacho, donde estaba finalizando los últimos documentos para la Fundación Raquel y Gracia Benavides Collado. La organización, establecida con parte de su herencia personal, tenía como objetivo ayudar a familias en situaciones similares, huérfanos con parientes desconocidos, familias separadas por circunstancias ajenas a su control. «Tío Mike», la voz de Emilia llamó desde el patio. «Ven a ver lo que encontramos». Sonrió, dejando los papeles a un lado. Todavía le asombraba lo natural que se sentía ahora el título de tío, como si siempre hubiera sido su destino ocupar ese papel en la vida de las niñas. En el jardín, Emilia y Sara habían descubierto un viejo columpio, escondido entre los árboles centenarios. Miguel lo reconoció de inmediato. Era el mismo columpio de algunas de las fotos antiguas, donde una joven Gracia empujaba a una pequeña Raquel. «¿Podemos arreglarlo?», preguntó Sara, sus ojos verdes, los ojos de los Collado, los ojos de los Benavides brillando de anticipación. «Por supuesto», respondió él, examinando las cuerdas gastadas. «Lo haremos un proyecto familiar». Cada vez que decía familia, su corazón se llenaba hasta el borde. En el lapso de un año, la mansión había pasado de ser un lugar formal y bastante frío a un hogar genuino. Los pasillos antes silenciosos ahora resonaban con música y risas. El solarium se había convertido en una sala de música donde Betty supervisaba la práctica diaria de piano. La sala de recuerdos era especialmente significativa. Miguel había supervisado personalmente su diseño, creando una línea de tiempo visual que comenzaba con las primeras fotos de Gracia en la mansión, pasaba por la vida de Raquel y culminaba en el presente con las gemelas. Era un testimonio viviente de cómo el amor, incluso forzado a las sombras por las normas de su tiempo, encontraba formas de sobrevivir y florecer a través de las generaciones. «Los invitados de honor están aquí», anunció la voz de Torres desde la entrada del jardín. La detective, ahora una amiga cercana de la familia, llevaba una enorme caja de regalo. Emilia y Sara corrieron a abrazarla, sus vestidos a juego ondeando en la brisa. Hace un año apenas podían hacer contacto visual con extraños. Ahora sus personalidades únicas brillaban. Emilia, la músico nata, siempre lista para actuar. Sara, la observadora aguda, capturando el mundo en sus dibujos cada vez más elaborados. Martín llegó poco después, llevando su informe final en una elegante carpeta. «¿Dónde está el hombre del momento?», preguntó, buscando a Miguel. «Aquí», respondió él, saliendo del jardín con hojas en el pelo, un efecto secundario de revisar el viejo columpio. La ceremonia de adopción sería simple, solo una formalidad legal para confirmar lo que todos ya sabían en sus corazones. Pero Miguel había insistido en celebrarlo adecuadamente, convirtiéndolo en una fiesta de cumpleaños memorable para las gemelas. Betty guió a todos a la sala de recuerdos antes de que comenzaran las festividades oficiales. Era una tradición que había establecido, unos momentos tranquilos de reflexión y gratitud antes de cada celebración familiar. Raquel estaría tan orgullosa, dijo, con la voz temblorosa de emoción. ¿Y Gracia? Bueno, Gracia siempre supo que este día llegaría, de alguna manera. Las paredes de la sala contaban la historia en silencio. Fotografías, cartas, recortes de periódico, todo cuidadosamente conservado y exhibido. En un rincón especial descansaba la vieja prueba de ADN inacabada de Carlos Benavides, junto a la nueva que finalmente confirmaba lo que él nunca pudo. «Esto es solo el comienzo», murmuró Miguel, observando a las gemelas explorar los recuerdos con un sentido de reverencia familiar. La Fundación Raquel y Gracia comienza a operar el próximo mes.
Ayudaremos a otras familias a reconectarse, a sanar viejas heridas. Martín sonrió, recordando su cautela inicial sobre el caso. Sabes, en todos mis años de trabajo social, nunca he visto una historia como esta. Es como si cada pieza del rompecabezas estuviera esperando el momento adecuado para encajar. La fiesta posterior fue una celebración de la vida, el amor y la familia en el sentido más verdadero. Emilia y Sara soplaron las velas de su cumpleaños, decoradas con notas musicales y pinceles, representando sus pasiones individuales. Betty sirvió sus ahora imprescindibles galletas de chocolate. Mientras los invitados celebraban, Miguel se encontró volviendo a la sala de recuerdos. Sus ojos se posaron en una foto en particular. Gracia y Carlos, jóvenes y sonrientes, en ese jardín lejano. Junto a ella había una foto reciente de las gemelas en el mismo lugar, sus sonrisas libres de secretos o tristeza. «Lo hicimos, papá», murmuró a la fotografía. «Finalmente lo hicimos bien». Betty lo encontró allí, sus ojos sabios entendiendo el momento sin palabras. «Sabes», dijo suavemente, «Raquel solía decir que había ángeles cuidando de sus niñas. Creo que tenía razón. Solo que no sabía que los ángeles eran su propia familia, esperando ser revelada». Desde el jardín, la voz de Emilia llamó. «Tío Mike, tía Betty, venid. Sara quiere enseñarles a todos sus nuevos dibujos». La tarde transcurrió en una pacífica celebración de familia y amistad. Torres compartió historias de sus años como detective, volviendo continuamente a cómo este caso había tocado su corazón de una manera única. Martín, relajada y sonriente, se sentía muy alejada de la formal trabajadora social que pisó por primera vez las puertas de la mansión. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rosa y dorado, las gemelas pidieron tocar algo en el piano. Era la vieja nana de nuevo, la que Raquel les había enseñado, que Gracia había transmitido y que ahora vivía en otra generación. Miguel observó a sus sobrinas al piano, sus pequeños dedos danzando sobre las teclas con creciente confianza. Betty se secó discretamente una lágrima, e incluso Torres y Martín parecieron conmovidas por la actuación. La música resonó por la mansión Benavides, ya no un lamento por el pasado, sino una celebración del presente y una promesa para el futuro. Las paredes que una vez guardaron tantos secretos, ahora abrazaban a una familia sanada y unida. Por Raquel y Gracia, brindó Miguel en silencio con su copa cuando la música terminó. Por la familia, añadió Betty en voz baja. Emilia y Sara corrieron a abrazar a su tío, sus risas mezclándose con la última nota resonante del piano. Y en ese momento, en la mansión Benavides Collado, ya no había más secretos, no más dolor. Solo amor, solo familia, solo el dulce amanecer de un nuevo capítulo en sus vidas. Martín concluyó su informe final con una última nota. El caso Benavides Collado nos recuerda que la familia no se trata solo de sangre o papeles legales. Se trata de amor, aceptación y el coraje de enfrentar el pasado para construir un futuro mejor. Emilia y Sara han encontrado no solo un hogar, sino su verdadero lugar en el mundo, exactamente donde siempre debieron estar. Y así, mientras la noche caía suavemente sobre la mansión, una familia celebraba no solo un cumpleaños o una adopción oficial, sino el triunfo del amor sobre las sombras del pasado, la victoria de la verdad sobre los secretos y la forma milagrosa en que los corazones, incluso separados por las circunstancias y el tiempo, finalmente pueden encontrar el camino a casa.